diversos ejemplos en la cultura europea, Polonia, España y también, bueno, pues en el ámbito de la Edad Moderna, con un ejemplo español, aparte de que era historiador, era el hombre también religioso. Hay que decir, y yo siendo historiador, que la gran mayoría, hasta bien entrado el siglo XVIII en Europa, muchos personajes eran escritores, pero estaban vinculados a órdenes hasta el siglo XVIII. A partir del siglo XVIII la Ilustración ya fue una crítica por parte de los pensadores, bueno, de filósofos, escritores, contra los dogmas religiosos y sobre todo contra las monarquías absolutistas. Y en España, o sobre todo los países más del sur, y es el ejemplo de España, esa tradición entre religión y ciencias sociales continúa, aunque tuvo, bueno, pues hasta bien entrado ya casi el periodo de la democracia, donde poco a poco muchos buenos intelectuales comenzaron a, bueno, pues a realizar el oficio solo de escritor, filósofo o historiador, por poner algunos ejemplos, es decir, el ámbito de la cultura. También ejemplos en Hispanoamérica. Dos de ellos que fueron muy importantes en América del Sur, dentro del ámbito cultural. Luis Alonso Sockel fue sacerdote jesuita español, estudioso de la Sagrada Escritura y profesor del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. La obra es Profetas de 1980, un hombre bueno, pues que se dedicó prácticamente su vida pues, al mundo de la religión en todo el siglo XX en España. Ryszard Kapuscinski fue escritor, ensayista, poeta y periodista polaco. Combinó la cultura con el ámbito informativo. Famoso por sus narraciones sobre el continente africano y su estilo de reportaje literario, donde combinó una exhausta documentación previa, las propias vivencias de la zona, el conocimiento profundo de sus habitantes y una capacidad analítica de los acontecimientos. Y una de las obras es Ébano de 1938, un hombre, bueno, pues que estudió prácticamente, es verdad, África y todo el, bueno, cómo era la vivencia del continente africano, e incluso aparte de eso, el conocimiento profundo de sus habitantes, la capacidad analítica de los acontecimientos, es decir, cómo vivían más o menos prácticamente todo el continente africano. Por cierto, Europa, que siempre lo que sucede como es el ombligo del mundo, se cree el ombligo del mundo, sobre todo el mundo occidental, y esto lo digo yo siendo historiador, em, no solo miran qué es el problema europeo occidental y poco más. Y el problema es que hay otros graves problemas más allá, fuera del continente, el viejo continente, pero claro, desde que se produjo la descolonización, y esto lo voy a comentar yo, ya Europa ya no está pensando en situaciones sobre todo más de salvar vidas, de ayudar, más lo que piensa es en su propio ombligo y la sociedad occidental del siglo XIX continúa siendo la misma del siglo XXI. Nada ha cambiado. Y esto es una especie, vamos, de reflexión y crítica que deberían de ir, bueno, pues pensando, pues, cómo mejorarlo, sobre todo el ámbito político. Porque la cultura ahora mismo no, sí funciona, pero no, yo creo que es algo muy diferente o es totalmente contrario a lo que es la política. Y que hasta que no nos demos cuenta de ciertas cosas, pues las situaciones van a seguir siendo muy negativas para ambos ámbitos. Esperemos que la situación vaya mejorando a lo largo de los años. He puesto un ejemplo de un religioso en la edad contemporánea, en el siglo XX en España, otro ejemplo de Fray Pedro Simón, que fue historiador y religioso español. Tras realizar sus estudios en Cartagena, en España, fue ordenado sacerdote e ingresó en los franciscanos. En 1603 pasó a Nueva Granada, estuvo en Santo Domingo y llegó a ser provincial de la Orden franciscana en el nuevo Reino de Granada. La obra es Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales. Comenzaron con una introducción en la que Pedro Simón expuso su concepto de la historia sin ningún interés especial. Un hombre, bueno, pues que unió el ámbito de las ciencias sociales como historiador y luego, pues, al ingresar en la orden franciscana, bueno, pues se convirtió en religioso y bueno, pues estuvo pues en América del Sur, sobre todo porque los territorios eran colonias, la mayoría era español. Había también portugués, británico, pero el territorio, vamos, lo que se habla es el castellano, ¿verdad? Que en zonas también de América del Sur, como Jamaica, se habla el inglés. Dos ejemplos entre los siglos XIX y XXI en Hispanoamérica. Mario Múnich fue escritor, traductor, editor, físico y fotógrafo argentino, un hombre muy importante en el ámbito del periodo sobre todo del siglo XX y también del siglo actual.
Álvaro de la Iglesia Santos fue escritor cubano, firmó gran parte de su obra de creación, sobre todo numerosos relatos, con el seudónimo literario Pedro Madruga. Es decir, que la gran mayoría de las obras que realizó el propio Álvaro de Iglesia Santos fueron con su seudónimo. Y una de las obras es Tradiciones cubanas de 1911. Quiere decir que ambos dejaron huella, uno en Cuba, pero bueno, en toda la cultura de América del Sur, o en Hispanoamérica, o en Iberoamérica, como se quiera denominar. Y bueno, pues son muy importantes en todo el ámbito cultural hispanoamericano, muy desconocidos en España, y eso que tenemos mucho territorio, el mismo idioma, la misma lengua. Y bueno, en España es que se desconocen totalmente, salvo a cuatro o cinco personajes o intelectuales de América del Sur. El resto son desconocidos en nuestro país, sobre todo el ámbito cultural. Y con ello finalizo. Comentar que soy historiador, y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural en Europa, en América, pues darle a like, suscribiros, comentar. Vuelvo a repetir que soy historiador, y nos vemos en el siguiente vídeo.